Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El tema de la Constitución no es para juristas, no es para abogados. La Constitución es algo así como la manera de organizar el Estado, donde está la organización central del Estado. Por tanto, es indudablemente la institución más importante después de él. Y recordemos, de las instituciones depende el desarrollo y la vida de los pueblos, de modo que es un tema para todos y se ha afectado a raíz de la llamada vía rápida o fast track, que consistió en que se expidieron unas normas, unas reformas a la Constitución con similar procedimiento al utilizado para la expedición de la ley. Por tanto, se ha afectado la máxima institución que debe permanecer incólume para que, como sobre ella se construye el restante ordenamiento jurídico, entonces haya la seguridad necesaria que requiere todo Estado. Para analizar ese tema, esta noche mis invitados son dos jóvenes profesores, dos jóvenes que están a punto de recibir el título de doctores. El primero es Alejandro Vadillo. Hola, Alejandro, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Mesa de Opinión. Bueno, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Alejandro Vadillo, gracias por la invitación a tu programa. Hola, Diego. Pues nada, venimos a ayudar aquí en la construcción del debate y de la opinión pública. Y a conocer también, si es posible, las cosas importantes que hace nuestra universidad. Sí. ¿Usted qué hace en la universidad? Bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional. Aparte de eso, me encargaron este semestre de ser el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos. Tengo el honor de ser el continuador de 10 años de trabajo en el Observatorio de Derechos Humanos, que también fue dirigido y coordinado por mi colega Diego Barragán. Y ahí estamos tratando de generar tanto activismo en defensa de los derechos humanos como también investigación jurídica respecto a 4 líneas de investigación, que son derechos humanos, justicia transicional, justicia ambiental y ¿cuál es la otra línea? Derechos sociales. Y derechos sociales. Muy bien, muy bien. Bueno, y el otro invitado que ya prácticamente lo presentó Alejandro es, sí, es Diego Barragán. Bueno, doctor, bienvenido. Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí pues, compartiendo con ustedes. Además, porque entre otras cosas, el profesor Ricardo Telosada fue profesor mío, entonces para mí es un honor. Bueno. Y pues siempre da algo como de temor poder estar charlando acá, pero pues siempre es muy agradable estar acá. Y muchas gracias. Buenas noches para todos los televidentes. Lo importante son los contenidos. Ustedes son gente preparada, de modo que vamos a intentar transmitirles a ustedes algunas inquietudes en torno de ya lo que ya había anunciado. Y es que la Constitución colombiana, la de 1991, pues quedó con muchos errores, se le han hecho 49 reformas, y luego vinieron las reformas en relación con la implementación normativa de los acuerdos de paz con las FARC. Ubiquémonos entonces allí para ver qué es lo que ha pasado. Se expidió una reforma de la Constitución que es, para los que quieran revisarlo, el Acto Legislativo 1 de 2016, donde se establecieron unos requisitos excepcionales para reformar la Constitución a fin de dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana. Hablemos un poquito de eso, Alejandro. Bueno, claro que sí. El fenómeno que se da, que uno podría empezar a establecerlo ahí, es que cuando se hacen los acuerdos de La Habana, se necesitaban incorporarlos en el derecho constitucional. La obsesión, digámoslo así, del gobierno Santos era, o como más bien lo explica Mocus, era como echarle laca a ese castillo de naipes para que ningún otro gobierno ulteriormente lo fuera a tumbar.
Entonces se les ocurrió generar que llegaran al nivel constitucional. Y que se hicieran rápidamente para ganar tiempo y buscar que... Entonces, para el escenario de la incorporación en la Constitución, se trató de cambiar el procedimiento constitucional. Entonces es importante hacer una claridad en cómo es nuestra Constitución. Nuestra Constitución es tiene una tipología que es rígida en su forma muy bien, de reforma. Ya vamos para allá. A ver, lo primero es que nos quede claro a todos los televidentes, porque de su formación en estos temas depende la solución de muchos de nuestros males, de nuestros problemas. Entonces, como había que dar cumplimiento a unos acuerdos de orden político, Diego, para poder que ellos fueran obligatorios, que el Estado los adoptara, pues la decisión política se normativiza. ¿Qué es lo esencial en su concepto de esa normativización que se estableció para dar cumplimiento a los acuerdos? Bueno, me parece importante explicar algo, y es que nosotros estamos en una idiosincrasia que algunos profesores lo han llamado idiosincrasia constitucional. Entonces, a veces tenemos muy buenas intenciones, entonces las intenciones son sacar adelante proyectos, que son supremamente relevantes. Sí quiero dejar como claro que estoy de acuerdo con el tema del proceso de paz, pero a veces esa idiosincrasia también hace que hagamos las cosas tarde y las hagamos de afán. Entonces, cuando me dicen fast track, es hacer las cosas de afán. Entonces, hacer de afán es no seguir el procedimiento ya estipulado en la Constitución. Entonces, cuando hay una positivización, digamos, de un proceso de paz, en estos términos, pues genera cierta suspicacia, cierta sospecha sobre el proceso de paz, que creería que eso lo perjudica. Entonces, más allá, digamos, de sacar adelante esos proyectos, esos procesos de paz tan rápido, lo que genera es como una especie de sospecha en el proceso. Más aún cuando tuvimos la dificultad también de la refrendación, que no fue popular directamente, sino fue por vía legislativa. Entonces, esa positivización de alguna forma nace con esa idiosincrasia de llegar tarde, de buenas intenciones, pero que genera ciertas dificultades prácticas y además cuestiona algo, y es el tema de la legitimidad y de la democracia en ese tipo de decisiones. Entonces, en el acto legislativo mencionado, el 1 de 2016, ¿qué se hace esencialmente? Decir, mire, la ley ya no se va a expedir en 4 debates, sino en 3. Los actos legislativos para reformar la Constitución ya no se van a expedir en 8 debates, sino en 4. Pero amén de eso, va a haber unas leyes, y se expidieron muchas, y hubo también unos decretos dándole facultades extraordinarias al gobierno. Pues bien, con base en esas disposiciones se expiden varios actos legislativos. Mencionemos algunos, Alejandro, para que nuestros televidentes primero se empapen de qué fue lo que pasó y luego sí entramos a hacer el análisis de lo que sucedió con ellos. Bueno, gracias, Doc. Bueno, lo importante es establecer que cuando se hace el procedimiento del fast track, que es una copia o un trasplante jurídico, como diría Mauricio García Villegas, de un modelo norteamericano de hacer el trámite legislativo mucho más corto para poder generar las políticas públicas lo más pronto posibles, entre ese era el proceso de paz, se redujeron los tiempos en la reforma en la Constitución. Entonces, la Constitución se puede reformar a través de un procedimiento de 8 debates que se dan 4 en Cámara y 4 en Senado. Ahí, al hacerse una reducción de 4 debates, entró el tema de la JEP. La JEP, o la Justicia Especial para la Paz, se hizo en ese trámite de 4 debates. Y ahí empezó, digámoslo así, el problema que Diego está exponiendo, el que carece de legitimidad. Sin embargo, pues miremos qué es la JEP. La Justicia Especial para la Paz, que se consolida bajo el acto legislativo, lo que busca es buscar una justicia transicional. Es el esquema de justicia transicional donde se va a perseguir o buscar la verdad de quienes estuvieron en el conflicto interno armado. Entonces, es muy importante ese instrumento jurídico. Y es el mecanismo que dio lugar finalmente a los acuerdos, porque es una justicia pactada entre el Estado y la guerrilla, y por tanto ellos no iban a pactar que hacían un acuerdo y entregaban sus armas para que los metieran a la cárcel, sino que es una justicia que en líneas generales hace
que ellos vayan a ser condenados, pero sin restricción de la libertad. Bien, esa jurisdicción especial hace parte de un esquema grande que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene varios componentes. Hablemos un poquito de eso, Diego. Bueno, sí, esto hace parte de un sistema que además ha sido una experiencia ya mundial. Entonces tenemos otros de temas que son bastante complejos, por ejemplo las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son en esencia uno de los mecanismos para reparar a las víctimas desde el punto de vista de la verdad. Bueno, la JEP desde la justicia, y hay otras políticas que tratan de recuperar o de alguna forma posicionar a esas víctimas y reintegrarles algo de lo que perdieron, como por ejemplo la que se basa en la 1448 del 2011 de la restitución de tierras. Entonces era necesario darle cierto piso jurídico para que estos proyectos que ya venían de tiempo atrás pudieran tener una solidificación por medio de estos actos legislativos. Entonces de alguna forma todas esas medidas van enfocadas para que se vuelva una realidad ese proceso que venimos construyendo desde el 2012. Entonces hay unos esfuerzos que se han ido haciendo, pero que en la práctica pues, lo pusimos a marchar de una forma acelerada desde el 2016. Y que tiene una prueba bien grande, como es el caso de Santrich, para determinar si los presuntos delitos de narcotráfico que dicen que él cometió se cometieron después de la refrendación de los acuerdos el 1 de diciembre de 2016, porque si fueron después entra a la justicia ordinaria, si fueron antes pues no tendrían extradición y estarían sujetos a la jurisdicción especial para la paz. Será una decisión que ojalá tomen bien pronto por el bien del país y del proceso de paz. Pero hay que sumarle que el caso, ya que lo acota bien el doctor Lozada, en el caso en particular de Santrich ya hay una nueva teoría. ¿Cuál es esa teoría? Que si el delito se fue consumando, fue sucesivo, significa que podrían seguir en el contexto de la JEP. Es decir, si él hizo todos los elementos, se reunió, digámoslo así, con los que iba a vender la droga, suponiendo que sea cierto, y se siguió hasta llegar al punto en donde la DEA lo interviene, significa que el delito se consumó o empezó a cometerse en el momento en que estaba en vigencia, digámoslo así, la justicia transicional. Ese elemento es el que ellos van a tener que empezar a revisitar, en el entendido si él todavía va a poder gozar de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Esa determinación sí que es urgente y bueno, es apenas uno de los tantos aspectos que tiene esta materia. Pero bien, entonces, estamos en que se acortaron los términos, se hizo una vía rápida y después de esa, antes de entrar a hacer el debate realmente de fondo del tema, importante que todos tengamos la noción de qué fue lo que se expidió en uso del fast track a nivel constitucional para ver cómo se afecta a la Constitución. Eso y mucho más después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con los profesores Diego Barragán y Alejandro Vadillo sobre el tema de cómo se afectó la Constitución a raíz de las reformas que se expidieron en virtud del cumplimiento y de la implementación de los acuerdos de paz. Otro de los actos legislativos es el que le da seguridad jurídica al acuerdo de que ya hablaba Alejandro, y que consiste en que, en líneas generales, lo más importante de él es en que se le da firmeza
a los acuerdos para que ellos no puedan ser reformados durante 3 periodos presidenciales. Pero la pregunta obligada es, ¿eso es bueno que se haya hecho para darle seguridad al acuerdo, pero mediante una decisión política distinta pues podrá variarse? Sí, eso es cierto. Porque no solamente pensar en que va a quedar refrendado en la Constitución o que va a quedar incorporado en el ordenamiento del rango más alto, o sea, el ordenamiento constitucional, va a poder perdurar. Con esto les digo todo. Cambio de presidente extremo podría perfectamente volver, y tiene mayorías en el Congreso, volver a hacer modificaciones en la Constitución a través de un acto legislativo y tumbar lo que supuestamente había estado en la seguridad jurídica que se había logrado en el anterior acto legislativo. Muy bien, eso es así perfectamente. Bien, pero hay otros actos legislativos. Por ejemplo, hay uno muy importante y es el que le dio la personería jurídica al partido de las FARC sin el lleno de ningún requisito. Exacto, sí. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso, Diego? No, realmente eso generó más dificultades que ventajas. Realmente, es más, antes de que se hubiese concretado el acuerdo, ese era uno de los puntos claves, diciendo, no, primero se someten a la JEP y posteriormente sí podría entrar digamos, a hacer ese proselitismo político. Porque es que mientras esté esta situación como de, digamos, va a sonar fuerte de pronto, como de irregularidad, o sea, como una situación de irregularidad, pues no es posible sacar adelante o proyectar, hacer un proyecto político serio, consolidado. Además, las consecuencias fueron digamos, de público conocimiento, y es como los ciudadanos se manifestaron en contra de ese mismo partido. Entonces vimos como en Armenia hubo una manifestación, las vías de hecho, que pues, obviamente no las apoyamos, pero que sí las entiende uno como una lógica de ese afán de haberse postulado a la presidencia, llegamos a ese partido político sin haber transitado por la Jurisdicción Especial para la Paz inicialmente. Yo sí quisiera disentir acá de mi colega. A ver. Yo sí creo que sí fue una jugada acertada haber incorporado el partido político de las FARC. ¿Por qué? Porque es meter en el juego político al actor armado, y el actor armado se desarma. Entonces, ejemplo, está Irlanda del Norte. El IRA logra desmontarse cuando le dan acceso directo a las curules. En Filipinas no solamente le dan acceso a las curules en el Congreso, sino modifican, y el presidente llega del linaje de la guerrilla que estaba peleando ahí. Entonces, pensar en que vamos a hacer una negociación, ¿sí?, con un grupo armado y no les vamos a refrendar, no les vamos a permitir que lleguen al Congreso. Llegar al Congreso tenía que hacerse también mediante acto legislativo, como bien lo señala el doctor. Entonces, deberíamos haberlo defendido. El problema, que es lo que siento que es el debate acá, es si ese procedimiento en cómo fueron expedidos esos actos legislativos, el de la JEP, el de cuidar el proceso de posconflicto, el de darle personería a las FARC, ¿sí?, el de las circunscripciones especiales que al final se cayó, es si se cumplió con el procedimiento debido, ¿sí? Pero, por ejemplo, y yo sí soy ahí como Ferrajoli, yo sí explicito mi postura política. Yo considero que el proceso de paz hay que defenderlo, y estoy totalmente de acuerdo con que se haya desmontado, estoy totalmente de acuerdo con que se le haya asignado las curules directamente al Congreso, al partido político de las FARC, porque los desmontó. Eso salvó vidas. Entonces, cuando estamos en juego las vidas, es mejor hacer ese estilo de sacrificios. A nadie le gusta, e incluso han sido señalados como bandidos, que estén ahí, que claro, es ilegítimo. Pero yo creo que hay algo que es importante, y es que yo también estoy de acuerdo con la paz, digamos, pero la paz hay que construirla de una forma sólida. Entonces, digamos, cuando hace una de las cosas de esa forma, como anticipadamente, sin recorrer y transitar el principio, digamos, de ese camino del derecho que además ha sido construido desde siempre y que nos da cierta legitimidad, pues se presentan los riesgos que están evidenciando. Entonces, no es que yo esté en desacuerdo con la paz total, o sea, yo estoy de acuerdo con la paz, pero hay que cimentarla en aspectos reales. Cuando nosotros lo hacemos de esa forma anticipada, pues generamos todas estas dificultades sociales. Además, las víctimas del conflicto se sienten burladas, digamos, de alguna forma, y así lo han expresado en todos los medios de comunicación. Uno los ve como las víctimas dicen, sí, mire, ¿cómo es posible que esta persona esté en este momento así? Cosa diferente sería, bueno, ya pasaron por la justicia, se sometieron, bueno, hay una alternatividad penal,
pero por lo menos hicieron como el deber de decir, mire, respondo por mis actos, por estos 30, 40, 50 años de homicidios, secuestros, etcétera, etcétera. Entonces las víctimas de alguna forma se sienten burladas con eso. Y cuando se sienten burladas, pues no hay una forma de solidificar la paz. La paz va a seguir siendo un germen ahí de la violencia. Mientras que si circulan o transitan por el derecho, podremos hacer una paz más estable y duradera. El asunto se puede resumir diciendo que evidentemente para sacar a los guerrilleros de la guerra, de la política con armas, había que ponerlos a participar en la política sin armas, y por eso es positivo que se les haya dado personería jurídica. El debate puede estar en si debían directamente dársele la personería o no. Pero bueno, hay otras reformas bien importantes allí. Está, por ejemplo, la que tiene que ver con el plan de paz y los recursos que durante 20 años se asignan de manera prioritaria a las zonas más abandonadas por el Estado y más afectadas por el conflicto. Yo creo que eso es algo de lo más esencial. Con ese panorama que tenemos de informe a ustedes de, en esencia, qué fue lo que se expidió, donde el sistema integral de verdad, justicia y reparación es el tema central, porque ahí está el de la Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta obligada es, ahora sí, con todas esas reformas, ¿qué pasó con la Constitución? ¿Cómo queda la Constitución? Bueno, ese es el tema más de pregunta, es el tema de debate. Siendo objetivos, sí hubo una falla, un vicio, digámoslo así, en el trámite constitucional. ¿Cuál es? En el afán de incorporar, como lo dije en el inicio de la sesión, de echarle laca al acuerdo de paz para mantenerlo y que no se fuera a caer, se hizo a una velocidad enorme. Esa velocidad de usar el fast track pues desconoce uno de los principios fundantes de la Constitución del 91. ¿Cuál es? Que no se puede hacer reformas sino de un procedimiento determinado, lo que hace que la Constitución sea rígida. Las constituciones rígidas buscan preservar, pero antes de eso, digámoslo así, la voluntad del constituyente. Ok, para allá iba. Cuando el profesor Alejandro Vadillo habla de la voluntad del constituyente, es la voluntad de quien es dueño de la Constitución, que es el pueblo. Así sea teórico, pero ese poder constituyente de que habla el profesor Vadillo, pues es el que crea un Estado, el que le da su Constitución o el que también puede reformarla. Pues bien, lo que hay que ver es una cosa. El constituyente dijo que la reforma de su Constitución debía hacerse, pero en 8 debates, no en 4. Sí. Entonces, una pregunta obligada es, ¿puede el Congreso como constituyente constituido, limitado, cambiar esa condición esencial que le dio el pueblo al expedir la Constitución a través de la Asamblea Constituyente y poner la Constitución a la par con la ley, Diego? No, la respuesta claramente es no, no lo puede hacer porque precisamente, además surge ahí una paradoja que pues, es muy de común estudio en Derecho Constitucional, dentro de las paradojas constitucionales que desarrolló el profesor Alf Ross. Entonces el profesor Alf Ross decía que no puede ser posible que si a mí me crea una institución como el Poder Constituyente es el Poder Constituyente le da el poder ¿a quién? Al Congreso. ¿Y el Congreso por qué tiene que someterse? A las leyes que crean ellos, pero basándose en esa autonomía, ese principio que le dieron, esa responsabilidad que se dio el Poder Constituyente, pero no puede exceder de la voluntad del Poder Constituyente. Dicho de otra forma, si a mí me contratan, por ejemplo, una universidad para que yo dicte clases, yo no puedo llegar cuando esté dictando clases y cambiar mi contrato de trabajo. Decir, no, yo ya no quiero ganarme 4 millones de pesos, quiero ganarme 8. O no quiero trabajar 8 horas al día, quiero trabajar 6. Entonces, realmente es como si la persona que se le está otorgando una especie de funciones se arrogue de una forma arbitraria otro tipo de funciones. La Constitución establece que son 3 los mecanismos para reformarla. Sí. El acto legislativo expedido por el Congreso, el referendo y la Asamblea Constituyente.
Aquí en el acto legislativo se dijo que se establecía un procedimiento legislativo especial. Pues lo dijeron mal, lo dijeron de manera engañosa, porque resulta que ese es un procedimiento no solamente legislativo el que se estableció, sino constituyente en cuanto constituyente, para que nos entendamos todos, en cuanto que se reforma la Constitución. Entonces, allí la Corte Constitucional dijo, mire, es que se trata de un caso especial, excepcional, a través del cual el valor fundamental es la paz. Su opinión, Alejandro. Bueno, gracias por darme el espacio. Primero, de nuevo, estoy en disenso con mi colega Diego. Yo creo que, y hay que aclarar esto, lo primero que hay que establecer es que cuando se hizo la modificación mediante acto legislativo de pasar de 8 a 4 debates, se dijo que era transitorio, tan así que ya la transitoriedad terminó. O sea, ahora si vamos a hacer una reforma constitucional mediante el acto legislativo, tendríamos que surtir los 8 debates. Entonces, esa transitoriedad nos trata de volver al concepto de la reforma constitucional, al concepto de reforma, y no a lo indeseable que es la sustitución, que más o menos es lo que Diego, de manera muy bien elaborada, estaba tratando de exponer, que estuvimos en una sustitución constitucional. Pero si el postulado de Diego, que es tan fuerte, dice que se dio sustitución, significa que todos los actos legislativos que fueron tramitados bajo los 4 escenarios de debate serían inconstitucionales y deberían ser expulsados del ordenamiento jurídico. Entonces, adiós justicia especial para la paz, adiós el blindaje político que tienen ahorita las FARC y la participación en política, adiós el tema de la protección de las víctimas. Es muy importante aclarar acá que es cierto, un sector de las víctimas está en contra, digámoslo así, de cómo se ha dado el trato del posconflicto y los privilegios que han recibido los miembros de las FARC, pero otras víctimas sí han logrado sentir un contexto de ausencia de conflicto, han logrado retornar, han logrado reubicarse. El contador de víctimas, que era lamentable, alcanzamos a llegar a 8 millones de víctimas, está cesando, aunque bueno, también hay que establecer que ahora ha aumentado en otros escenarios, como es la muerte de líderes sociales respecto en el reclamo de tierras. Pero ahorita estamos hablando que hemos pasado a la fase de ser amenazado, de ser despojado, a ser el reclamante de las tierras. Entonces, ese escenario hay que ponerlo aquí en el debate. Dicen, sí, se vulneró el ordenamiento constitucional. Yo digo, no, se hizo un sacrificio que está dentro del marco de la reforma constitucional, no alcanzamos a la indeseable sustitución constitucional. La sustitución es un fenómeno en donde se reduce la voluntad del constituyente primario, y esa voluntad, al ser desconocida, reducida, terminamos cambiando todos los principios constitucionales. Ok, entonces, para el entendimiento de todos, una cosa es reformar la Constitución, que es adecuarla, modificarla, y otra cosa es sustituirla, y en ese caso la sustitución, lo ha dicho la Corte Constitucional, consiste en cambiar uno de los elementos definitorios de la misma. Ya veremos después de una pausa en qué consisten esos elementos que identifican a la Constitución de 1991, que yo he criticado desde hace ya 27 años, pero que hay que mantenerla y respetarla mientras no se modifique o expidamos otra. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Alejandro Vadillo y el profesor Diego Barragán, compañeros nuestros en la Universidad La Gran Colombia, la universidad que hace investigación, la universidad que se ha proyectado de manera extraordinaria en bien, sobre todo, de las clases medias y de los sectores populares. Pero bien,
habíamos dicho que había que diferenciar entre lo que es reformar la Constitución y lo que es sustituir la Constitución. Y habíamos recordado lo que dice la Corte Constitucional en ese sentido, que fue la institución que se inventó el tema de la sustitución de la Constitución. Y ella ha dicho, la Constitución no se reforma, sino que se sustituye cuando se cambia algunos de los elementos esenciales definitorios de la Constitución. Les pongo ese ejemplo. Si en este país cambiáramos la forma de Estado democrática por la monarquía, allí estaríamos sustituyendo la Constitución. Si en este país cambiáramos la forma de Estado unitario por una forma de Estado federal, estaríamos sustituyendo la Constitución. Son elementos definitorios. La pregunta es, con el fast track o vía rápida, se cambió, ahora sí entramos al tema que antes iba a tocar Alejandro, y es si con ello se cambió la naturaleza de la Constitución a raíz del fast track. Y yo, que soy partidario del proceso de paz y lo he defendido integralmente, de una vez le digo que sí se sustituyó, pero que tenemos un organismo político, no solamente jurídico, sino político, que es la Corte Constitucional, que menos mal que en ese caso se apartó de la Constitución para darle vía libre al proceso, cosa que yo critico porque digo, un momento, proceso de paz, implementación sí, pero no a través de desconocer el ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución. Alejandro. Bueno, mi opinión es que no hubo sustitución, ¿Cómo lo va a sustentar? En una interpretación sistemática de la misma Constitución del 91. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 prevé el derecho a la paz. Y la paz como finalidad de toda la Constitución, de velar que todos los coasociados lleguen allá, podemos ajustarlo. Claro, se hizo un procedimiento que es cuestionable, que genera darle un poder exacerbado al Congreso, a las mayorías que en ese momento histórico iban a definir si entraba o no todos los elementos respecto al posconflicto mediante actos legislativos. Pero si ustedes se dan cuenta, el principio de lo que se buscaba en la Constitución del 91, que es, por cierto, las constituciones latinoamericanas, como la del 91 colombiana, es aspiracional. Busca ser o construir los mejores ciudadanos posibles. Nosotros podemos no ser los mejores ciudadanos, podemos ser en la vida real egoístas o mezquinos, pero la Constitución busca superar ese estilo de brechas. Si hay conflicto, generar paz. Bueno, y ahí está la Constitución. Entonces, en ese concepto, en esa interpretación sistemática, en donde todos los mecanismos, los principios constitucionales van orientados ahí, yo diría, no se redujo el principio, no se redujo la voluntad del constituyente, porque la voluntad final del constituyente del 91 era la búsqueda de la paz. Bueno, pero entonces, Alejandro, ¿qué pasa con la jurisprudencia reiterada anterior de la Corte que había dicho es que la rigidez, es decir, la rigidez de la Constitución, que consiste en que hay un procedimiento más engorroso, más dilatado, el de 8 debates, en vez de los 4 de la ley ordinaria, la Corte dijo en relación con eso, miren, Constitución que no es rígida no es Constitución, y un elemento definitorio de la Constitución del 91, dijo la Corte reiteradamente, es su rigidez. ¿En qué queda esa jurisprudencia de la Corte? Pero un momento, hay que señalar que cuando se hizo el examen de constitucionalidad se dijo que era transitorio, el fast track era transitorio, ya por finalizó. Supuesto. Volvimos otra vez. Funcionó durante un año. Exacto, y ya, hoy si el Congreso decide hacer una modificación de la Constitución mediante acto legislativo, y va a hacer, porque si ustedes hacen un análisis bien interesante, llevamos cerca de 42 modificaciones a la Constitución. 49. 49 mediante acto legislativo, gracias Doc. Significa que el gobierno de turno hace 2 o 3 modificaciones a la Constitución, mediante el uso de las mayorías, mediante el acto legislativo. Pero no pueden hacerlo ya con el fast track, los 4 debates, sino con 8.
Esa transitoriedad genera, esa pequeña línea genera que estemos frente a la reforma. Volvimos otra vez a lo que el constituyente primario había diseñado, que era generar una constitución rígida con un procedimiento un poco más exhaustivo. Sería, y les pongo esto, sería pensar que por haber generado en un tema que es histórico, que es atípico, que es sui generis, el proceso de paz, llegaría a decir, no, debe también someterse a los 8 debates y esperemos a ver cuando el proceso de paz le coincide la finalización del proceso de paz, finalizando también un gobierno y no sabemos qué vaya a pasar con la próxima elección. Su opinión, Diego. Bueno, yo creo que eso es tanto como decir, la Constitución me sirve a veces y a veces no, entonces transitoriamente sirve o no sirve. A veces entonces, la desconozco, a veces la acato. Tengo una buena intención, entonces ahora me sirve o no. Es como decir uno, soy infiel a veces y infiel no, depende de la circunstancia. Entonces, yo sí considero que eso es muy subjetivo y eso no permite que haya una certeza jurídica sobre las instituciones. Además, yo quiero hacer una pregunta en el aire, y es, si se hubieran hecho los 8 debates, ¿será que ha cambiado la situación frente al proceso de paz? ¿Será que no es esperar un poco más, como dice cotidianamente la gente, ya esperamos lo más, esperemos lo menos? ¿Realmente sería tan perjudicial para el proceso de paz esperar los otros 4 debates? Realmente yo no lo veo tan difícil, pero sí hay un problema con la seguridad jurídica. Entonces, ¿para qué tenemos el derecho? ¿Para qué tenemos la Constitución si en cualquier momento la vamos a suspender? Mire, yo creo que eso se resuelve teniendo en cuenta algo que de pronto no lo percibimos bien todos. Es que el derecho es un elemento, es el principal elemento para el ejercicio del poder político. En consecuencia, más aquí que tenemos una justicia politizada y una corte constitucional politizada, pues cambia la jurisprudencia de manera muy fácil, y yo digo, menos mal que en este caso la cambiaron, porque yo soy partidario del proceso de paz. Lo que duele a los que somos estudiosos de esta parcela de las ciencias jurídicas es que se haga contraviniendo unos principios. Les voy a poner unos ejemplos, o mejor, les pregunto sobre unos ejemplos. Yo quisiera contestarle la réplica ahí. Pero de una vez, contéstensela y le dejo planteada una cosa. Está bien y era indispensable que los exguerrilleros participaran en política, absolutamente indispensable, pero ¿no le parece que han debido exigirles algún requisito para el establecimiento de su partido, porque allí no se viola un principio esencial de la Constitución, que es el principio y el valor de la igualdad? Bueno, aquí es una gran pregunta. Primero vamos a resolver lo político, sí, y luego muy bien, voy a responder el tema. Ok, lo más breve posible, porque claro, ya el tiempo se empieza a agotar. Ferrajoli sostenía en el uso alternativo del derecho que los jueces deberían ser actores políticos y explicitarlo en sus sentencias, ¿sí? Cuando eso lo escribió, en el uso alternativo del derecho, era enfrentándose contra el totalitarismo, contra el fascismo. En ese escenario... Breve, porque me toca hacer una pausa. Bueno, está bien. En ese escenario podemos entender que los jueces son actores políticos. La Corte es un actor político. No tiene nada de malo siempre y cuando se explicite. La Corte Constitucional debe ser un actor político, esa es mi opinión. Pero un momento, y otro es ser político. Sí, claro, pero el actor político debe representar a la Constitución, y nuestra Constitución es de herencia republicana. Mientras la Constitución republicana, no el Partido Republicano Norteamericano, sino republicano en la democracia jacobina, si la Constitución es republicana, nuestra Corte Constitucional también debe ser republicana. Yo no le veo ningún problema, y es una falacia decir que se suspendió la Constitución con el acuerdo de paz, es hasta peligroso, ¿sí? Porque lo que se hizo fue reducir los tiempos dentro del ordenamiento constitucional para que salieran las normas. Y esto y termino. Y a ver, me toca hacer la pausa. Bueno, mire, y surgir realmente un nuevo ordenamiento jurídico e institucional. La diferencia entre 1991 es que hubo actores designados por el constituyente primario del pueblo. Aquí lo que hubo en el fondo fue una constituyente, pero sin pueblo. Dejo a consideración de mis invitados eso que puede dar lugar a mucho debate. Hago la última pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión a su última parte. Les dejé planteado a mis invitados una inquietud. Dije, en 1991 hubo una constituyente con representación popular en cuanto que hubo unos constituyentes elegidos. Aquí hubo un proceso en el acuerdo de paz con la guerrilla, hubo otro proceso constituyente, solo que en ese proceso constituyente apenas participó el Estado y la guerrilla. Por eso propuse desde el comienzo una asamblea constituyente que hubiera evitado eso. Su opinión, Diego. Sí, estoy de acuerdo. Es más, yo considero que aquí podemos acudir a esa frase popular, del afán no queda sino el cansancio. Digamos, si queremos solidificar una paz verdadera y duradera, como decía la pregunta del plebiscito, sí, realmente se alcanza haciendo las cosas en derecho. Porque si hacemos las cosas así, eso genera un germen de otra vez de violencia y se va otra vez a manifestar. Cuando las personas se manifiestan, ahora hablando del plebiscito, y su decisión que ha sido polarizada en todo el país, no se toma en cuenta, y se toma en cuenta, se hace de otra forma. O sea, primero les digo, bueno, les preguntamos, ¿están de acuerdo sí o no? Quizá por eso es que ha tenido tanta oposición el proceso. Exacto. Alejandro. Bueno, yo sí quiero decir que sí, no hay sustitución constitucional, y creo que todos los actos legislativos que hicieron por Fast Track son constitucionales y no menoscabaron la Constitución. Eso ya es una postura ya radical. Estoy de acuerdo con que la Corte Constitucional funja su carácter de actor político, pero tiene que ser el actor político representando la política que está inserta en la Constitución. La Constitución de nosotros es republicana, está buscando reivindicar la defensa de las minorías, está tratando de incluir la multiculturalidad y está buscando la paz. La Constitución del 91 se hizo, no olvidemos ese contexto, para superar un proceso de violencia. Ahí los actores violentos que estaban, era el M-19, estaban los narcotraficantes, y esa Constitución fue el punto final, o trató de ser el punto final, de un proceso de violencia. Entonces se buscaba la paz ahí. Entonces buscar esa interpretación sistemática de que la Constitución del 91 fungió como un catalizador para generar la paz. En una interpretación extensa, la Corte puede decir, claro, todos los mecanismos que se dan como el fast track está buscando la paz y no suspende la Constitución. En 2 palabras o 3 muy breves, ¿qué hace en el Observatorio de Derechos Humanos? Ya nos despedimos. Bueno, el Observatorio de Derechos Humanos, para quienes nos escuchan, está tratando de generar, y nos ven, por supuesto, está tratando de defender los derechos humanos. ¿Cómo se hace? A través del activismo y a través, de ayudar con los recursos de la universidad, con los recursos de los profesores que nos acompañan, de ayudar a las poblaciones vulnerables. Pero también hacemos investigación. Entonces eso tiene mucha relación, por supuesto, con el proceso que está viviendo el país. Sí. ¿Cómo también en breves palabras, cómo se está relacionando, integrando eso? Bueno, estamos primero, pues eso es una chiva. Estamos tratando de hacer parte de la mesa de negociación como observadores con el ELN y gobierno. Estamos tratando ahí, estamos haciendo todas las solicitudes, vamos a ver si esto se concreta. La Universidad Gran Colombia estaría a la par de los Andes, estaría a la par de los Nacional, haciendo observación ahí de cómo es ese proceso. Y a través, gracias. Y ahora, actualmente, lo que hacemos es seguimiento al esquema de implementación. ¿Sabían que la implementación va en el 12%? Entonces estamos tratando primero de recabar toda la información y muy pronto vamos a generar cuando se refiere a la implementación se refiere al proceso de paz. Es decir, nos falta el 88%. Claro que sí, pero el proceso pero faltan 15 años. Claro, 15 años. Bien. De 15 a 20 años. Muy bien. A ver, Diego, y en la coordinación que usted hace entre el Senado y la Gran Colombia, allí ¿qué destaca rápidamente? Bueno, destacamos que la Universidad de la Gran Colombia está haciendo un esfuerzo muy importante, está haciendo una inversión en un software que va a ser de seguimiento legislativo. Pero además algo muy importante, y es que hace una conexión entre la investigación que hace Alejandro, que hace también muchos profesores, el Observatorio de Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones de la Universidad, para que sirvan de insumos para el Centro de Altos Estudios Legislativos, para que además promuevan también la cultura de la investigación en el Senado y que nos permitan tener una especie de ciencia jurídica realmente en el legislativo, porque hace falta conectar la academia con el legislativo. Por eso es muy importante el esfuerzo que está haciendo la Universidad de la Gran Colombia, porque está invirtiendo un dinero, un capital humano y una gran inversión y una esperanza para conectar la academia con el legislador.
ese es el Diego, esfuerzo. Diego, muchas gracias por haber venido. No, a muchas Mesa de gracias, Opinión. profesor, muchas gracias. A usted, Alejandro, muchas gracias A por haber usted y venido. a Diego. Alejandro, Muchas gracias. muchas gracias. Y que sigan prestando esos servicios tan importantes para la universidad y para la comunidad. A ustedes muchas gracias por permitirnos cada 8 días entrar a sus hogares. No se les olvide, en la medida en que estemos más formados, entendamos más los procesos sociales, políticos, culturales, en esa misma medida vamos a incidir, ustedes, señores televidentes, en el destino de este país y en la solución de sus males, de sus problemas. Feliz noche. Por favor, descansen.